Hey guys, it's me, Kim. It's kidding, I'm Joy. And today we're gonna be doing a new makeup tutorial. So this is my signature look, aka my full glam routine. This is a makeup I typically do when I have a really important event, like a date or a test shoot. Also when I have enough time to do like a really dressed up makeup look. My biggest concern when it comes to makeup is how even the skin is, how natural, neutral, and subtle it looks. I really wanted to make it past as if those were my actual features, and also how good the products are for my skin. I don't want to have any pore clogging ingredients or to have any allergic reactions, so I am really careful with that. As you might remember, I am very known by analyzing every single ingredient that touches my skin, but I really don't want to make it too much, so all of the boring nerdy stuff about the ingredients is going to be showing on the screen. Let's get into it. Ya se saben la dinámica, mis videos en YouTube están completamente en Spanglish para que podamos practicar los dos idiomas al mismo tiempo. Ok, puse una encuestita en Instagram, me preguntaron casi por todo. Que mis pupilentes, que mi base, que mis pestañas. Voy a estar mezclando entre los dos idiomas, pero obviamente las preguntas las voy a contestar en español porque son en español. Y ni modo, mi amor. Pero bueno, my face is completely clean, so the very first thing that I do on my routine is to shave it. As you can see, I don't have like a lot of hair there, pero I do have like a really noticeable peach fuzz. So what I do is to grab one of these. Lo que hago es que con un algodoncito con alcohol lo voy a desinfectar, simplemente porque pues es una navaja y puede tener bacterias y cositas. Obviamente con un pedacito de papel voy a secarle el exceso de alcohol que pueda tener y con mucho cuidadito vamos a quitarnos el peach fuzz. ¿Cómo se dice peach fuzz en español? Según yo se dice bozo, pero el bozo es el de las mujeres, ¿no? Es que lo mío es un chiste. Para hacer bigote no creo. Okay, as you can see, poquito. This really helps so the foundation looks like more even. The next thing I do is to apply my contacts. I typically apply them before doing anything on my skin because I don't want the liquids to ruin my moisturizer. Y justamente Alejandro me pregunta, ¿cómo te pones pupilentes? Te voy a enseñar con eso. Ok, lo primero que yo hago es tener las manos bien limpias. Incluso le hago así para quitar cualquier pelucita, cualquier fibrita que pueda tener en las manos. Abro la carcasita, después con un dedo agarro el pupilente. Con el otro dedo, esto está muy complicado, pero bueno, con el otro dedo lo agarro así, lo pongo en el otro dedo y reviso si está al lado correcto. Si tú notas que el pupilente naturalmente como que se dobla, como que tiene una forma más circular, es la forma correcta. Si se nota como en cazuelita y más bien hacia afuera, está mal. Dóblalo. Lo que hago es que lo pongo aquí en la palma de mi mano. Agarro el garrafón de liquidito, le pongo unas gotitas. Con el dedo medio es con el que lo voy a manipular, entonces lo empiezo a limpiar en el mismo liquidito. Le quito como cualquier pelucita, cualquier cosa que pueda tener, haciendo mucho esta acción como de presionarlo contra la mano, justamente para que las pelucitas se le vayan a quitar. Con el mismo dedo lo pongo en este dedo de aquí y ahora sí, con el dedo índice lo voy a secar en mi mano, lo agarro, ahí está. Lo que hago es que con el meñique abro la pestaña, con este otro abro esto y traca, cierro y ya. Girl, Jesucristo, se ven bien radioactivos en la cámara, ¿qué onda? Es muy importante que antes de ponerte tus lentes te pongas gotitas, porque tus ojos naturalmente tienen un pH y el líquido tiene otro. Entonces las gotitas lo que hacen es que acostumbran a tus ojos a ese nuevo pH para que cuando te pongas tus lentes no te calen tanto. Abro la carcasita, con este dedo agarro para ver el lado si está bien, entonces lo pongo aquí en la palmita, le pongo liquidito, con el dedo medio empiezo a tallarlo, presionando contra, oh wow, lo volteé, ok, presionando contra la palma de la mano, como puedes ver, con el dedo completamente seco. Lo que voy a hacer es que lo voy a agarrar así, abro pestaña, abro párpado, acá, cierro y ya. Si quieres te puedes poner más gotas, a mí me sirve mucho. Y ya, corazón. A mí ahorita me tomo unos minutitos, ahorita me da risita, pero cuando me los empecé a poner de verdad en una friega, tus ojos tienen que desensibilizarse a que los toques. Entonces toma su tiempo. The next thing that I do is to apply my moisturizer. This is the one I use. This is Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador. I shake it a little, open it like this. Literally what I do is that I grab it like this. I pour it on one cheek here. It seems like a lot, but I swear that it's really necessary. We're going to be wearing industrial amounts of makeup, so you better take care of your skin. Es muy importante. Start to apply like this all over the eyelids, down
up here on your hair as well. You guys are going to see how red my skin is. Jesucristo. Alexa, 10-minute timer. 10 minutes, starting now. Te voy a contar un secreto. Y eso es un secreto que nadie hace. La mayor parte de gente se pone el hidratante, se espera 1 o 2 minutos a que se seque y después se empieza a maquillar. Este es el error más grande que pude haber cometido cuando quería que la piel me quedara lisita. Do you remember about the Substance movie? We have to remember that our skin is an organ. Así como nosotros, también come, se nutre, se alimenta y su alimento es precisamente el hidratante. Si tú dejas que tu hidratante se seque en tu piel por 10-15 minutitos, vas a notar que tu piel se ve muchísimo más pareja porque tu piel no se va a comer el maquillaje que tienes encima. Usualmente se come el maquillaje porque está buscando esa hidratación que no tuvo, porque te lo pusiste luego y te lo hiciste así. No lo hago así, no lo hago con ventilador, no. Tú deja que tu piel coma, se nutra, disfrute y ya después veremos. Entonces voy a esperar los 10 minutos y ahorita los veo. Alexa, stop. Como puedes ver, la piel deja de tener esta textura como exageradamente brillosa. Ya no se siente tan sticky. Vamos bien. También me preguntan sobre mis cejas, que qué producto recomiendo para las cejas. ¿Cómo les explico esto? Me voy a exponer. Ok, so you guys have to know that I have like no eyebrows. They're completely unexistent. Entonces lo que yo utilizo para rellenarlas es así como lo escucho. Usualmente un día antes de mi super evento, lo que yo hago es que hago la mezcla de estos dos, una cantidad muy chiquita. Agarro una de estas brochitas como anguladas y literalmente me los peino como si fuera tinte. Le hago así, después le doy una pasadita con esto. Me lo dejo que serán 5 minutos y me lo quito. Tal cual. No utilizo ninguna pomadita para las cejas, no utilizo lápiz para las cejas, no, o sea, mis cejas se ven así cuando despierto porque me las pinto. Es mi mayor truco. Cuando estoy desmaquillado y no tengo cejas me siento como desnudo, entonces mejor me las pinto. Cuando tenía el cabello pintado de negro me las pintaba de negro, ahorita me las pinto como como cafecito. Ya está un poquito despintado, no les voy a mentir, se ve mucho más, pero quedan bastante bien, se los recomiendo mucho. Y para fijarlas antes del maquillaje lo que hago es usar este gelecito Organic Brow de Pink Up. Es una marca completamente mexicana. I am a huge fan of this brand. I've used it since I was like 16, 17 and it's always been there. Siempre ha estado ahí. Lo que hago es literalmente peinar las cejas para que se llenen de producto. And then I start to brush them. La forma es la siguiente. Esta parte de aquí la hago hacia arriba. Después esta parte como en diagonal. Y después esta parte a la izquierda y hacia abajo. Entonces sigue como un arco. You guys are gonna love this. It's really good. And cheap. O sea, no es caro. It's about, I don't know, 100 pesos yo creo. No sale ni 100 pesos yo creo. De verdad, puedo salir a la calle hasta sin calzones, pero sin las cejas hechas, nunca. While I wait for this gel to dry, I'm going to apply a primer. I'm gonna be real honest with you guys. If you have a really good skincare routine or a good skin prep, you don't need to use a primer. You should only use it for the finish you want to achieve or the time you want it to last. If it's like a really long event where you're going to be sweating and things like that, you can definitely use one. I actually have two. This is by Pink Up as well. It really helps to like blur the pores, and this one gives me more of a sticky texture the foundation can lay on. So I'm going to go for this one. Lo que hago es lo abro. Ah, por cierto, este es el e.l.f. Power Grip Primer. Tiene 4% de niacinamida, lo cual es altito para un primer. Sí puede ser un poquito comedogénico, pero es bastante esperable. Estás literalmente sellando el poro. Unos, ¿qué serán? 2-3 pumps. Depende de lo que quieras hacer, ¿verdad? Hay veces que nomás te quieres sellar de aquí. Hoy vamos con todo. Today we're gonna be doing a full glam, the entire face. So we're gonna apply it here. Gosh, no me acordaba que estuviera tan sticky. Se siente demasiado como pegajosito. Es como pegamento, literalmente. Se siente como pegamento. Voy a quitarme todas las greñas de aquí. Y literalmente yo lo aplico con un dedo. Porque es como tan escandaloso. Los párpados hace un paro muy grande, porque hace que nunca, it never makes your concealer crease up here. So while we wait for it to dry a little, we're gonna be talking about the foundations. Esa es la pregunta que más me dejaron en toda la encuesta. La Yana dice, para ti, ¿cuál es la mejor base de maquillaje? Alejandra, ¿qué base recomiendo? Y les voy a dejar dos. Mi base favorita, así
ever is la Liquid Touch Weightless Foundation de Rare Beauty. Es una base muy bonita que deja un acabado muy lindo. It's really safe for skin. It's actually, you can use it every single day if you want. It's never going to clog your pores. It's never going to cause any reactions there. I love it. It's really good. Pero así como es buena, es bien cara. Y Joy es bien codo. Entonces si te digo que me gusta, es que sí me gusta. Pero el día de hoy vamos a usar una base que también me gusta mucho, que creo que es una muy buena opción para reemplazar la de Rare Beauty, que es la Soft Glam Satin Foundation de e.l.f. Las dos la estoy probando en un video, tiene un acabado muy similar y que you're gonna love this, es muy buena. Lo que yo hago, literal, es agarrar una de estas bandejitas, mezclo mi base, la abro, and rock and roll, baby. Oh my god. Sí, ya se está acabando, ya ves que sí la uso. Uso más o menos esta cantidad. Como puedes ver, no es muchísima base. Yo siempre he sido fiel creyente de que cuando se trata de maquillaje, menos es más. Typically, when you wear a lot of product, it starts to crease and it starts to se empieza como a acumular en la piel. And we don't like that, we don't like that. Entonces lo que yo hago es que agarro la base, me la pongo en puntitos específicos, por aquí arriba, por aquí, y casi siempre me sobra producto en la bandejita. Eso es completamente normal. Yo honestamente prefiero que quede en la bandejita a que me quede toda acumulada en la cara. All of the people really tell me, what's the matter with your skin shade? Why do you wear like that light? My face is extremely red, but like extremely red and like really reactive. I don't know if you saw when I was applying the moisturizer that it just went red. Typically the people who work at stores and help me to match my shade do it on my neck or my hands, especially since I'm modeling now and I have to put my hands on my face. It's going to look really weird if I skin match my face and have like a total different color on my wrists. Con una esponjita completamente limpia, lo que hago es que empiezo a hacer suavemente toquecitos por toda la cara. El primer honestamente hace que se sienta un poquito más difícil, pero honestamente vale mucho la pena, hace que sea mucho más lisito la cara y que dure más. Take your time, there's no rush, there's no pressure. I typically only apply foundation when I have the time to do so. If not, it would be just concealer. Pero I'm having a good time. I enjoy doing my makeup. It's like a really good therapy, isn't it? I really love how soft the foundation looks. It doesn't look like I'm just covering it with a bunch of paint. It actually has a skin texture, and I pretty much appreciate that. If there's anything to cover, that's what concealer is for. Pero my skin has been behaving really well these days, so doing good. Por aquí abajito, Tutela que se transforma. Me veo como Gasparín, el fantasma amigable, pero espérate, ahorita lo arreglamos. Listo. ¿Qué crees, corazón? La base también se tiene que dejar unos minutitos para que se asiente en la piel. Let's keep it there a couple minutes and I'll see you in a while. Alexa, 5-minute timer. 5 minutes, starting now. We're back. Alexa, stop. I am really glad I'm taking the breaks because my phone and the ring lights are so hot. They're about to set the room on fire. Lo van a prender en fuego, o sea. Ok, continuemos. Vamos bien. Let's move on to concealer. Lo que yo personalmente hago es, este es el Hydrating Chemical Concealer de e.l.f. Recomendadísimo para piel grasa. De verdad. Yo lo estaba usando en los días en los que fui al Talentland. Literalmente me lo puse en toda la cara. Después me ponía poquito blush y un poquito de fijador. No me sacó ni un grano, de verdad, ni uno. Bailando, sudando, horas y horas con él. Nada, es demasiado noble con la piel, de verdad, se los juro. Lo que yo hago es que lo abro. No me gusta ponerlo directo en la cara, entonces agarro la misma palita de aquí. En el lado que no tiene maquillaje, lo que hago es que pues ahora sí que lo exprimo. Agarro poquito con mi dedo y me lo pongo aquí y aquí. Puede ser un poquito aquí. Después me quito el exceso en la palma. Agarro un poquito más. Acá y aquí. Me vuelvo a quitar exceso. Y es lo que voy a estar haciendo durante todo el corrector. Lo aplico aquí. Quito exceso. Acá. Quito exceso. Y arribita. Aquí quito exceso hasta 2 veces. Simplemente porque no quiero que me quede muy marcado. Lo paso hasta aquí arribita de la ceja. Por acá. Aquí el puentecito como de la nariz, aquí arribita. Sigo quitando y quitando exceso porque concealer has like a really heavy texture, and the thing we want the least is to have any texture on the skin. That's the reason we only want a really subtle hint of it. Muy sutil. Tutea la pálida. Quito exceso, paso al otro lado. Aquí me cuesta un poquito de trabajo porque soy zurdo. Bueno, la gente diestra le batalla con el otro lado. Me imagino que sí, ¿no? Quito
exceso. Sigo. Yo uso este. Te recomiendo que también uses este porque es el más debilito. Y así no te arranca nada de textura. Yo no tengo muchísima ojera, pero siento que esto da como un muy buen como canvas para poder poner sombras y así. Pero si tú tienes mucha ojera, también te lo va a cubrir súper bien. Aquí vas a decir yo, pero ya tengo los dedazos aquí en la cara. O sea, se ve la huella. ¿Cómo le hago? Chécate el truco. What I do is that I grab my sponge again and I just even it out. This is like the best tip I've ever learned in my life. It really makes the concealer so even. You're not gonna believe it. Try it out. Okay, let's move on to contour, which is actually the next question. El bellísimo Gadiel nos pregunta, ¿el contour lo consideras muy complicado? ¿Cuál es el que más te dificulta? La respuesta es sí. Si tú no sabes elegir ni tu tono, ni tu textura, ni la técnica con lo que te vas a poner, te puede salir muy mal. Yo tengo este, es el Camo Liquid Bronzer and Contour de e.l.f. Van a pensar que me está pagando e.l.f., pero no, de verdad no. Ya quisiera. Como puedes ver, hay una diferencia muy grande entre lo que es un bronzer y lo que es un contour. Este es bronzer and contour porque tiene un tono muy frío. El bronzer usualmente simula el bronceado natural del sol y el contour lo que hace es simular las sombras que tenemos en la cara. Entonces tiene que ser el tono más frío que se pueda. Y obviamente tono de piel. Si tienes una piel un poquito más profunda, pues te vas con esos tonos. Yo tengo la piel de tu tía, la pálida, descolorida. Entonces por eso mismo me pongo esto. Lo que yo hago para esto, no me lo pongo aquí, también lo pongo en mi misma bandejita. Aquí donde encuentre espacio, porque casi no hay. Lo que yo hago es agarrar poquito, me pongo una gotita tal cual, quizás una aquí también, una de este lado y de este lado. And with this tool we're going to blend it out. This is Revlon. It's really good. I'm going to pick the big end, really soft, so I don't rip all of my makeup off. Tienes que seguir cierta forma en la cara, más o menos donde empieza el lóbulo de tu oreja a tu nariz es una línea y esta partecita del ojo y aquí es otra. Entonces como puedes ver yo lo subí hasta acá. Si no te gusta pues lo puedes bajar más, pero si tú te haces el contorno muy abajo, puede parecer que tienes la cara caída, que es justamente el efecto contrario al que queremos dar con el contour. Entonces lo que yo hago es que lo pongo justamente aquí y lo empiezo a difuminar poquito a poquito. Yo te recomiendo poner una cantidad muy pequeña y después irla construyendo. Honestamente prefiero eso a que me quede un manchón gigante en la cara. Oh my god, look at that. Lo paso un poquito más para abajo, pero nunca aquí. Siempre tiene que ser como... De hecho puedes hacer esto y más o menos ahí te das una idea de cómo tiene que quedar. Antes de que se seque vas a intentarlo aquí también. Es muy normal que un cachete quede diferente al otro, entonces vete checando en un espejo para que veas cómo lo vas haciendo. Perfectamente lo puedes hacer con los dedos, simplemente lo hago así para que quede como más parejito. Soy pero muy fan de este paso. It makes me look like sharp, o sea, se ve pero... ¡Wow! ¿Qué onda? Si sientes que te quedó muy marcado, no te preocupes. Puedes agarrar tu misma esponjita que ya está poquito cubierto de base, de corrector, y le va a bajar un poquito a esta intensidad. Wow, ok, bastante bien. Before I continue, I had to remember that I have really dry lips. I am taking medication and it's really drying the shit out of me. Entonces, yo uso este, no sé si se vende, la dermatóloga me lo dio, pero se siente súper rico en los labios, de verdad, me encanta. It's really important for you to moisturize your lips before doing anything on them, so you don't have any crackiness there. Vamos a poner un poquito más de contour en la paletita and I'm going to apply it en esta frente de letrero. I don't have a forehead, I have a 10 head. Look at that. So I apply 2 little dots here, 2 little dots there, and we're going to blend that out. Look at that. Do it all the way, o sea. Okay, looking good. Me gusta. Los baby hairs. Back in the days, I was not able to find a contour that suits my skin shade. They were all really warm or really deep. This is the very first liquid contour I find that actually suits my face. I like that. Is that better? Voy a volver a pasar mi esponjita simplemente para asegurarme de que no quede ningún dedazo, ningún nada. Let's take a break.
not for the makeup, for my phone. It's about to blow up. Okay, I'm back. Sí lo necesitaba porque ya estaba súper caliente. Okay, let's keep going. Vania, otra Vania nos pregunta, ¿qué tipo de polvo recomiendas para sellar el maquillaje? Te voy a recomendar dos. ¿Por qué? Porque yo uso dos. So I have this one, it's completely clear, and this one with the color. Tengo dos, ¿por qué? Los dos los uso para diferentes cosas. Este es el polvo fijador de Bisú, me encanta, lo llevo usando años y años y años y de verdad no lo suelto. Es súper barato, tiene una textura súper ligera, and it helps a lot to refresh the makeup. I grab it like this and then I pour some on my hand so it's not the excess. Toda la cara excepto la parte de los ojos. Odio y amo este paso al mismo tiempo. A mí me encanta tener glass skin, esta piel como brillosita, saludable, pero tengo piel súper grasa y no me dura. Entonces lo que yo hago es que me empolvo, ya después hago otro truco, pero esto de verdad hace que te dure años. Sobre todo cuando me dibujo como figuritas en la cara, it's really useful. But like for real. Okay, perfecto. And then I'm going to grab this tiny little triangular powder puff. Lo abro, le pongo poquito a la borlita. Lo que hago es que literalmente le quito el exceso en la mano. Como puedes ver, aquí quedó. Bye. Muy poquitito. Este es el Fit Me Loose Finishing Powder. Es muy bueno. Sella súper bien esta parte de aquí. Las líneas finas que podamos llegar a tener aquí te las borra, o sea, te las quita. Está increíble. Lo pongo así, si te fijas. No estoy haciendo baking porque baking sería poner mucho producto y dejarlo ahí. Yo simplemente me lo pongo y vámonos. So I'm going to grab it again, remove the excess and do the other. It blurs, o sea, it's really useful. Ok, perfecto. Se me olvidó, este es el tono 5 Fair. I'm pretty sure you guys are like tired of my voice. No sé por qué chingados en español mi voz suena así de que el señor así. And in English it sounds like a valley girl. O sea, no sé por qué. Discúlpenme. ¿Qué sucede con los polvos? Usualmente los polvos hacen que la cara se te vea un poquito acartonada. Para eso tengo el Stay All Night Blue Light Micro Setting Mist de ELF. Esto es un setting spray. No es un fixer, es un setting spray. ¿Para qué sirve el setting spray? Para justamente fusionar los polvos con los líquidos y que se vea mucho más como piel. Aquí tengo un ventilador. Naked Tutorials me encanta. Lo que hago es me lo pongo tal cual. No, pues ya todo el bote, ¿no? Y con el ventilador. Esto, a diferencia de la crema, oh wow, no tiene pila. Siempre preparadas más, le temo. Como decía, este producto es demasiado líquido. Entonces, si tú te lo dejas y no te lo secas de esta forma, lo que va a hacer es que te va a correr todo el maquillaje. Aquí sí se necesita utilizar uno de estos. Yo me quejaba de por qué el ventilador de Naked Tutorials cuesta casi 300 pesos. Pero si te das cuenta de que tiene muchísima más potencia que este que cuesta como 50 pesos. Por lo menos para el maquillaje sí te hace un paro. Ok, perfecto. Siguiente paso. Lo siguiente que yo personalmente hago es enchinarme las pestañas. I have two eyelash curlers, but I always go back to this one. This one's like really useful to like curl the lashes that are on the ends, but this is a safe bet. It's a lot better. Lo hago antes de ponerme cualquier color o hacerme delineados, justamente para poder corregir si es que me despinto con el aparatito. Justamente Vale me dice, ¿qué usas en tus pestañas, Joy? Me encantan. Ay, muchas gracias. Me chivean, literalmente chivean. Yo no tengo una rutina de cuidado de pestañas. Yo sé que hay mucha gente que se pone serums, aceititos. Yo no. Mis pestañas son bastante largas. Lo único que tienen es que son bastante caídas y tienen un color, cualquier color menos el negro. Entonces lo único que hago es enchinarlas y ponerle rímel. Creo que mi truco más grande para que crezcan y sean bonitas es intentar no enchinarlas durante toda la semana. Solamente me enchino las pestañas en ocasiones muy especiales, porque literalmente esto te quiebra las pestañas. Entonces si puedes evitarlo por lo menos por unos días, te lo van a agradecer. The next thing I apply is blush. I am a huge fan of blush. It gives life back to the face. This is the NYX Buttermelt blush. This is my technique. This is like a really high pigmented blush. So this is my technique because I always want it to look as if it was a natural redness on my face. What I do is I grab it like this. I remove. Oh. And what I literally do is that with my own finger, I
boom, shoot it like that. O sea, hasta que quede un muy pequeñito hint. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es que justamente se vea como una rojez natural. Este blush está pero exageradamente pigmentado. Demasiado. Se parece mucho a los de Rare Beauty, así. Como puedes ver, lo que yo hago es que lo hago por aquí, después lo paso por aquí abajito. Esto lo hago porque hay mucha gente que se pone polvo translúcido rosita abajo de la ojera. Honestamente creo que te da un look bastante fresco y ayuda a evitar a que se marque mucho esta parte de la ojera. ¿Ya viste? Eso es súper natural. Perdón, pero si no, no me gusta. No me siento cómodo. Aquí. With the product that I still have on the brush, I'm going to apply it here. No lo vuelvo a pasar, simplemente con lo que ya tengo aquí. Aquí en la puntita de la nariz y en esta parte del párpado, solo para darle un poquito de color. Ya ves, ya parece más viva mi cara. Lo siguiente es el contorno de ojos. No contorno de skincare, literalmente vamos a contornarnos el párpado. Este es el Sephora Bronzer, es un producto muy bueno. Este es el contorno que yo utilizaba antes de conocer el de e.l.f. Tiene un tono un poquito más cálido, obviamente, pero me gusta mucho utilizarlo para esta parte de aquí y la nariz. Agarro esta brocha que está como anguladita, le quito el exceso, obviamente. Con la misma técnica de los dedos le quito un poquito de producto y empiezo a marcar esta parte de la cuenca. Lo paso por aquí y un poquito más para arriba. Esto le da muchísima más profundidad a mis ojos. They look really good. I literally can't leave my house without doing this. It gives me like a boost of confidence. They look like really sexy, really hot. It makes me look like a total different person. Con el sobrante lo voy a poner aquí abajito, justamente para tener esto, como esta curvita como Cara Delevingne. Creo que los coreanos hacen esto también. No sé cómo se llama, pero por alguna razón lo hacen. Agarro poquito más producto, quito el exceso, también con el dedo y vámonos. Como puedes ver, lo concentro más en el párpado y ya después voy subiendo. Súper natural. No soy fan de ponerme sombras en los ojos. Usualmente solamente uso contour. Hay veces que me gusta ponerme como un papelito aquí para que quede como super sharp. Me encanta cómo se ve, pero también me gusta cómo se ve así. La parte de abajo. Perfecto. Muy bien. Voy a agarrar una brocha chiquita angulada. Voy a agarrar poquito más producto. Le quito el exceso. A este no lo hago con el dedo. Y lo que voy a marcar es justamente esta esquinita de aquí. Me encanta hacer eso. De verdad hace que mi ojo sea como más foxy eye. Me encanta cómo se ve. Y lo mismo, me da muchísima confianza. Usualmente lo dejo así, pero como va a ser un delineado lo voy a marcar un poquito más. Agarro más producto y seguimos. Se me olvida que también tiene espejitos. Que el packaging está pero precioso. ¿Cómo la ves? We're going to grab the same brush we used for the eyelid. I'm going to grab a little bit more of product and I'm going to do my nose. My technique is to mark this part over here first so I can just follow the same shape. It's like carving up my nose. ¿Puedes ver cómo se ve un poquito más marcada? Igual de este lado, por aquí, un poquito para aquí arriba. Ya se ve un poquito más esculpida. Lo voy a difuminar. Para hacer esto lo que hago es que presiono hacia adentro. Mucha profundidad. Lo que hago es que agarro un poquito más y voy a ponerlo en esta partecita de aquí abajo de la nariz. ¿Te fijas? Hago aquí. Eso le va a dar la formita redondita del huesito. Un poquito más. Lo que puedes hacer es subir esta parte de aquí y justamente en esta bolita vamos a partirlo a la mitad. Puedes aplastar tu brochita para hacerlo un poquito más delgadito. Y ya. Nomás como que lo redondeamos como en forma de bolita para que se haga así. Y la pasamos para atrás. Es muy importante que lo hagas viendo hacia enfrente para que veas cómo se ve la nariz. Pero al mismo tiempo que lo hagas viendo los costados para que no te vaya a quedar muy exageradamente marcado. ¿Ok? I like it. Si sientes que te quedó muchito, puedes volver a pasar tu esponja de la base simplemente para difuminar esa parte de aquí. Igual aquí ya no importa porque pues justamente ya está contorneado, pero sí te hace un paro. Ok. Perfecto. We're almost finished. I'm going to grab this highlighter. This is Sun Luminous Powder by Pencup, the Mexican brand. We love it. Nos encanta. Este es el tono Glow. Agarro una brochita. Sí le quito el exceso, pero no hago lo del dedo. Me lo pongo justamente aquí arribita. Me encanta mucho este. Mis iluminadores favoritos son este y el de Bisú. Siento que el de Bisú tiene un efecto más glow, más natural, como si tuvieras una luz en la cara. Pero este tiene más textura como
como de polvo de hadas, así lo siento yo. Como que te lo pones y tu piel brilla de una forma como muy etérea, podría decirlo así. Si te gusta el iluminador, este va a ser tu favorito. Míralo. Ahorro poquito, me lo pongo aquí abajo. Me lo pongo en la puntita de la nariz, pero solamente en esa puntita, justamente para que la nariz sea más chiquita. Ve el brillo, ve. ¡Jesucristo! Hago la brocha planita y lo voy a hacer justamente en esta parte de la nariz, arriba de lo que pinté cafecito. Ya con lo que sobra lo voy a poner aquí arribita. Voy a poner una raya finita aquí arribita de la ceja. Y el toque final aquí. Ya casi. Esta es la máscara de pestañas Long Hair Lashes de Sarelectivo Lab. Me encanta, me encanta, me encanta. Super clean beauty. It looks really, really good on the lashes. Really light. She is about to release a new one, so we'll see how we do with that one. Te recomiendo que la hagas con muchísimo cuidado. Yo soy un desastre y siempre me mancho, sobre todo porque tengo las pestañas largas, entonces la punta toca la ceja. Aguas. Mi técnica es, lo pongo aquí, cierro el ojo y le sigo así, ¿ok? ¡Wow! ¡Jesucristo! Ok. I'm going to put on a little bit more of chapstick, but this time I'm going to do it with my finger. I really don't want to risk my makeup at all. I am not a huge fan of wearing lipstick or anything that looks like too much on my lips, so I'm going to be using this Tony Moly Delight Tints. This is the shade number 1. Okay, so my technique is really weird because you put it on and it like dries in 1 second. Entonces lo que voy a hacer es, me lo voy a poner, literalmente voy a lamerme el dedo y lo voy a esparcir antes de que se seque. Es mi técnica, lo siento, lo siento. Voy a enseñar. Te fijas, solamente lo pongo en el labio de abajo. Typically, I would grab this one and remove the excess chunks on my lashes, but with this mascara, it's not that necessary actually. Pero anyways, just in case, por si las moscas. Y justamente para terminar con la última pregunta, Gadiel nos vuelve a preguntar, ¿cuál crees que es la mejor técnica para delinearse? Te voy a enseñar, a ver si me sale de verdad. Tengo miedo, mucho miedo, nunca me delineo, pero eso es lo que yo sé, mi dedo rojo, perdón. Este es el Tattoo Liner de Maybelline. Yo usualmente soy más fan de hacerme delineados gráficos, o sea que van aquí encimita del párpado, pero voy a hacer uno normal para ustedes. Lo que yo hago es ver al frente, nunca hago esto, nunca cierro, nunca estiro, nunca nada. Siguiendo la línea de las pestañas hago un punto en donde más o menos quiero que termine el delineado. Si sientes que no pinta, pues como que pasar la punta por la tapita. A veces es simplemente que como que el algodoncito no se moja. Ups, casi lo arranco. Hago como varios puntitos de referencia y ahora sí ya puedes cerrar. Le hago así y ya queda esa esquinita. Y ya después, con el ojo abierto, hago más puntitos y simplemente los relleno. Esta técnica de verdad ayuda mucho a que si tienes el párpado caído, no se te vea como una rayota así gigante. Me está costando mucho trabajo. Vamos a hacer el otro lado. Este es un poquito más difícil porque este lo tengo más caído, corazón. Y ya. No soy muy fan, no me encanta, pero por ustedes todo. Siento que lo voy a perfeccionar con uno líquido. A ver si así me gusta más. Este es de Bisú, es como un tintero, por así decirlo. Y... sí, ese es mejor. El otro. Don't close your eye. If it's wet, do not close your eye because it's going to stain the entire eyelid. Wait a couple seconds and then continue. Si te fijas, levanto y tiene esta formita como de alita, pero baja y ya se ve como una forma más natural. No soy el mejor, me queda un poquito chueco. Ahora voy a agarrar este delineador en lápiz. Este es el Long Lasting Liner de Pink Up. Es muy bueno, pinta muy negro. De hecho, el color es very black. Lo pongo solamente en esta esquinita de aquí y después con nuestra misma brocha angulada lo voy a esparcir como la Billie Eilish, corazón. Ahí está. Nos ponemos un poquito de fijador. Este sí es un fixture a diferencia del de e.l.f. Este es para los polvos, este es para fijar. Este es el infalible 3 Second Setting Mist de L'Oreal. La diferencia del fixer y del setting spray es que este se siente literalmente como si estuvieras poniendo spray para el cabello, o sea, como un plástico literalmente. Lo pones y de verdad el maquillaje te dura todo el día, te lo juro. Lo usé en Talena, lo sé cuando estaba bailando y sudando. Me suelto el cabello y te muestro el resultado.
¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? So this was today's makeup tutorial. I really hope you liked it. Make sure to follow me on all of my social media to keep up with the chisme. De tanto tiempo que no hago YouTube, yo no me acuerdo cómo me despido. Recuerden que los amo mucho y que lo más importante es respetar a todos. Los amo. Bye.